¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, continuamos con la lectura del Tratado de Cristología de Tomás, que hemos tomado ahora un poco como guía en estos últimos audios del canal, ¿no? Los invito, sin embargo, si les interesa, obviamente, a mirar el canal, porque hay muchísimos videos que hemos hecho y audios también sobre diversos temas, ¿no? Bien, entonces en el audio anterior yo les comentaba acerca de la transfiguración como manifestación privilegiada del ser mismo del Señor, ¿no? Mediante la claridad. La claridad, dice Tomás, es una cualidad de la persona. Bien, entonces acerca de esto tenemos que considerar también por parte del hombre, o sea, de aquel que está presente, cuál es la actitud, ¿no? Y la actitud, obviamente, ante la transfiguración es una actitud contemplativa. En cambio, en otras circunstancias, el Señor no se manifiesta como aquel cuya belleza contemplamos, sino aquel cuyas huellas seguimos. De modo que esta forma de leer el Evangelio, a través principalmente del misterio de la transfiguración, nos lleva obviamente a la idea del cristianismo más contemplativo, más monacal. De hecho, en la iglesia oriental, ¿no?, que asume la transfiguración un poco como paradigma de toda teofanía, de toda manifestación de Dios, la iglesia oriental tiene muy en alto la contemplación y la vida monástica. En cambio, en la iglesia latina tenemos más en alto la actividad, ¿no? O sea, lo vemos a Cristo obrando el bien. O sea, Cristo no es aquel ante cuya belleza nos quedamos perplejos y queremos quedarnos como dice el Evangelio, ¿no? Es decir, Pedro le dice a Jesús durante la transfiguración: Señor, qué bueno es esto, ¿no? Es decir, qué bien que estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una cosa así le dice, ¿no? Un poco gracioso, algunas expresiones como de ingenuidad, ¿no? Hagamos 3 carpas, una para vos, no sé. En fin. No. Sí, claro, obviamente uno cuando está delante de un espectáculo semejante, ¿no? Cuando la luz increada como que atraviesa la humanidad de Cristo y entonces uno como contempla la gloria, en fin, ya está, ¿no? ¿Qué más necesitamos para ser felices? En cambio, Jesús se manifiesta en forma muy diversa, ¿no? O sea, hay que ver la multiplicidad dentro de la riquísima persona de Jesús, ¿no? La multiplicidad de manifestaciones. Y Él se manifiesta no solamente como aquel cuya visión nos alegra, sino aquel que nos invita a compartir su trabajo, ¿no? Por eso tenemos nosotros en la Iglesia Latina también muy en alto, no solamente la contemplación, sino actividades como la de San Juan Bosco, ¿no?, la educación de los jóvenes, o como la Madre Teresa de Calcuta, ¿no?, el servicio a los pobres, etc. En fin, una visión más activa. Y sin embargo, tenemos que mantener un determinado equilibrio, ¿verdad? Porque ambas cosas son importantes y parecería que la contemplación es la fuente de la acción y no al revés. Bien. Pero vale la pena reflexionar acerca de esto. Hubo en la Edad Media, siglo XIV, etcétera, un debate importante entre la ortodoxia y la Iglesia Latina acerca de estos temas, ¿no? Hay que mantener, digo yo, un determinado equilibrio, ¿no?, doctrinal y personal. O sea, cada uno sabe cuál es su vocación, ¿no? Hay personas que están llamadas quizá a una vida más contemplativa, otros a una vida más activa. Bien, entonces vamos a seguir adelante, y Tomás en el segundo artículo se pregunta acerca de la necesidad de la encarnación. En el primer artículo se preguntó acerca de la conveniencia y ahora acerca de la necesidad. Y uno debería preguntarse cuál es la diferencia entre que algo sea conveniente o necesario, ¿no? Y por otro lado, Tomás dice, bueno, puede ser necesario en forma absoluta algo para alcanzar un fin,
en forma relativa. Esta forma relativa o secundaria de necesidad es lo que él llama conveniente, ¿no? Por ejemplo, en un texto dice así: una cosa puede ser necesaria, estoy leyendo, de dos modos. Como algo sin lo cual tal cosa no puede existir, por ejemplo, el alimento para la conservación de la vida, claro, obviamente, ¿no? Digo yo, uno no puede vivir si no se alimenta, no puede reemplazar el alimento con el yoga, por ejemplo, ¿no? No, tiene que comer, sí o sí. O sea, algo de vez en cuando hay que comer. Entonces, eso es una necesidad absoluta, ¿verdad? Y sigue diciendo Tomás: o como algo con lo que se puede alcanzar el fin de manera más perfecta y conveniente. Por ejemplo, el caballo para viajar, dice Tomás. De alguna manera, aquí está asimilando lo necesario con lo conveniente. De hecho, él menciona, dice, se puede alcanzar de manera más perfecta y conveniente. O sea, ¿es necesario el caballo para ir de Nápoles a Roma? Bueno, no, uno puede ir caminando, pero sí, es mucho mejor, ¿no? Es más rápido, más descansado, más fácil montar a caballo que ir caminando, ¿verdad? Es decir, Tomás aquí dice, y esto es interesante, que la encarnación es necesaria en el segundo modo. O sea que Dios no estaba ligado o atado, no se ató a sí mismo las manos al hacerse hombre, sino que le ofrece al hombre un camino más corto, más fácil, más rápido y más seguro para alcanzar un fin. Pero no quiere decir que no haya otra forma de alcanzar ese fin, ¿no? Esto resulta interesante porque tiene consecuencias prácticas. Una de esas consecuencias prácticas, creo yo, es un determinado optimismo que tenemos que confesar. Una vez yo recuerdo en Rusia, hablando con un pastor bautista, ¿no?, de la iglesia bautista, él me decía que las personas que no creen y no se bautizan se van todas al infierno, me decía él, ¿no? Yo le decía que no, y él me decía que sí. Claro, él me citó un texto del Evangelio que dice, en efecto, el que crea y se bautice se salvará. El que no crea no se salvará, ¿no? Como ahí poniendo una frontera clara, racional entre quienes se salvan y quienes no se salvan, ¿no? Bueno, según la doctrina de Santo Tomás, que en definitiva es la doctrina de la Iglesia, en fin, es decir, Dios nos propone a través de Cristo un camino, como por ejemplo si uno tiene que cruzar un río, ¿verdad? Un río caudaloso. Uno puede cruzarlo a nado, o puede fabricar una balsa, o puede cruzarlo por un puente. Obviamente, si uno tiene la opción de cruzar por un puente porque conoce la existencia del puente, en fin, es decir, el puente es una forma más rápida, más segura, más fácil, ¿no?, y más corta de cruzar el río. Pero si uno desconoce ese puente y hace lo que buenamente puede y llega a nado a la otra orilla, en fin, llega a nado, ¿verdad? Es decir, no es una condición absoluta. Así nosotros también nos creemos, que así lo han dicho los santos padres y la Iglesia así lo afirma, lo confirma, ¿no? Que no es una condición absoluta el bautismo y la fe. La fe, digo, explícita en el Señor Jesús. Aún dice la Iglesia, esto es interesante, aquellos que se salvan sin conocer al Señor, se salvan en definitiva a través de Él, ¿no? Es decir, es un camino universal, aunque no sea universalmente conocido. Esto es interesante, ¿verdad? Bien, entonces Tomás, hablando de estas dos formas de necesidad y diciendo que la encarnación fue necesaria en este segundo modo, ¿no?, dice, bueno, ¿y por qué? ¿En qué nos favorece? ¿Qué es mejor aquí? ¿En qué nos favorece esto, no? ¿Por qué es mejor ser cristiano que no serlo? Bueno, entonces él trae aquí muchas razones muy amplias, muy diversas,
que no estoy en condiciones ahora de desarrollarlas todas. Yo les propongo algunas para su reflexión. En primer lugar, lo que dice Tomás es que mediante la encarnación lo inefable de Dios se hace comprensible. O sea, él se refiere a la cercanía, a la proximidad de Dios en Cristo, ¿no? Porque, sí, en efecto, se hace el Señor visible, habla nuestro mismo lenguaje, se hace comprensible, su forma de hablar es accesible a todo el mundo, ¿no? Y sobre todo es confiable, es sólido, es firme, es accesible, pero no es dudoso. O sea, nosotros no entendemos el Evangelio como la opinión de Jesús, ¿no? No es uno entre diferentes filósofos o pensadores o profetas, sino que aquí nosotros nos remitimos a aquella distinción de la filosofía que ya trae Platón, ¿no? Entre opinión y verdad. Las opiniones son, en fin, relativas, son subjetivas. Recientemente un amigo mío me dijo, ¿no? Como a mí me gusta la filosofía, él me dijo, mira, yo la verdad que estoy cansado, estudié filosofía y me desilusionó, me dijo, porque hay tantas filosofías como filósofos, ¿no? Si en definitiva uno se da cuenta que la filosofía no es más que el estudio de opiniones frecuentemente contrarias, opuestas, de diversos filósofos. Entonces uno se desilusiona, dice, bueno, ¿y la verdad? ¿No? En fin, ¿qué es esto? Es todo opinable. En cambio, mediante la encarnación, ¿no? Y Tomás aquí cita a San Agustín, leo, para que el hombre caminase con más confianza hacia la misma verdad, el Hijo de Dios, haciéndose hombre, constituyó y cimentó la fe. Aquí Agustín distingue entre confianza y fe. En latín, fiducia y fides. Ambos términos, ¿no? Fiducia y fides, proceden, como ustedes se dan cuenta, de la misma raíz. Sin embargo, no es lo mismo, ¿no? Todos sentimos la diferencia entre confianza y fe. La confianza es, digamos así, el principio de una relación que puede convertirse en fe o debilitarse, ¿no? Por eso decimos que fulano traicionó mi confianza, ¿no? O en Rusia, por ejemplo, dicen confía pero controla, ¿no? Daveriai, no, praveriai, confía pero controla. O sea, la confianza es el inicio de una relación entre dos personas, pero que no, obviamente, no es absoluta. O sea, todos nosotros, por ejemplo, confiamos en nuestros docentes, ¿no? Pero no es que ellos sean la verdad, ¿no? Es decir, bien, yo obviamente confío en profesor de historia o de filosofía, pero después voy y reviso, si me interesa obviamente, si este profesor enseñó algo más o menos razonable o lo sacó de la galera, cosa que también puede pasar, ¿no? Es decir, aún en la vida política, por ejemplo, nosotros cuando votamos, cada 4 o 2 años, hacemos un voto de confianza. Estamos confirmando un cheque en blanco, pero no de fe. Es decir, y si el candidato no cumple con su promesa, no lo voto más. Porque no creo en él, sino que confío en él, ¿no? O sea, yo confío en el médico, pero si de repente el diagnóstico sucede como sucede algunas veces, es erróneo, en fin, dejo de confiar, ¿no? En el médico, en el mecánico, en el almacenero, en el cura, ¿no? En el pastor, en el rabino, porque, en fin, son hombres, ¿no? Entonces la confianza pertenece al hombre, es el ámbito de lo humano. La fe, en cambio, es la relación del hombre con Dios. Entonces, no corresponde creerle al hombre, corresponde solamente creer en Dios, a menos en este sentido estricto del término fe, ¿no? Ahora bien, como Dios es invisible, a Dios nadie lo ha visto jamás, entonces la encarnación hace visible lo invisible, pero sin intermediarios, ¿no? Sin traductores, sin intérpretes. ¿Y por qué? Bueno, porque Jesús habla en una forma sencilla,
clara, ¿no? Recuerden aquello de la transfiguración. La claridad es una cualidad de la persona de Cristo. Claritas, es accesible, ¿no? Comprensible, fácil, simple, en sustancia, ¿no? Obviamente después tenemos a Santo Tomás con 16 tomos, creo que son de la Suma Teológica, donde va desarrollando en forma exhaustiva, detallada y muchas veces compleja la doctrina de la fe, pero en sustancia la fe y la moral cristiana son muy simples, ¿no? La moral sobre todo, que se reduce en un solo mandamiento, ¿no? Trata a los demás como quieres que te traten a ti. En fin, es algo sencillo y obvio, evidente. Bien. Entonces aquí recordemos entonces estas dos distinciones importantísimas. Distinción entre opinión y verdad, primera. La segunda entre confianza y fe. Agustín llama a Cristo entonces la misma verdad hecha hombre. Recuerden ustedes que en lo abstracto, para ser verdadero tiene que ser concreto, tiene que hacerse hipóstasis, hipostizarse, dice Yevdokimov, ¿no? Y esto es adecuado al hombre porque el objeto propio del hombre, del entendimiento humano, no es lo abstracto, sino lo concreto, ¿no? Lo que en términos filosóficos se llama sustancia material particular, o sea, la realidad concreta. Juan, Pedro, Mariana, en fin. Entonces, la persona concreta de Cristo se revela y en ella y a través de ella se revela la verdad. ¿Sí? Pero entonces es interesante, ¿verdad? Esto, ¿no? Y tenemos que trabajar estas distinciones entre opinión y verdad, entre confianza y fe. Ahora, por otro lado, siguiendo un poco la reflexión de Santo Tomás, Tomás dice, siguiendo a San Agustín, aquí lo cita muy frecuentemente Agustín en este texto, es un texto largo, que conocer la verdad no es suficiente para ser feliz, ¿no? Para alcanzar la felicidad, sino que es importante el amor y la esperanza. Ahora bien, mediante la encarnación, no es que Dios revela una verdad fría y abstracta, impersonal, sino que revela algo que es aún más importante y que es, eso sí, difícil de creer, a saber que Dios nos ama. O sea, que Dios ama al vecino es fácil de creer, que Dios me ama a mí resulta bastante difícil de creer, ¿no? Por eso San Pablo lo dice en forma personal, o sea, se apropia de esta verdad. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, dice, me amó y se entregó por mí. Aquí San Agustín utiliza un término que parece que inventa él, habría que estudiarlo, ¿no? El traductor lo traduce como hermanamiento, ¿no? Claro, porque Agustín, además de ser un gran teólogo, fue también un hombre de gran talento estético, ¿no? Entonces, él expresa en forma hermosa, ¿no? Estas verdades. Dice hermanamiento. En latín, inire consortium. Es decir, inire es decir compartir la suerte, porque consorcio viene del término latino sors, que significa suerte o destino. Es decir, que el hermanamiento del Hijo de Dios con el hombre, de esto se trata. De modo que, mediante la encarnación, Dios no solamente revela su verdad, sino que revela su verdad en el sentido de contenido, sino que revela una verdad que va más allá de la verdad, a saber que Dios nos ama. O sea, que se hermana, que entra en comunión, ¿no? Es decir, es como la acción del amigo que camina junto al amigo. ¿Se dan cuenta ustedes que no se trata simplemente de una verdad de tipo filosófica o doctrinal, sino de algo mucho más íntimo, mucho más existencial? Hermanamiento, la llama Agustín, ¿no? Interesante. De modo que conocer la verdad es insuficiente, por eso hay que tener esperanza y amor. Y el amor es la reacción natural ante la evidencia de que alguien nos ama, ¿no? Es más fácil amar a quien nos ama. Por eso
Agustín resume todo esto en un texto de su sermón acerca de la Navidad, sí, de la Navidad, digo bien. Él dice así, fíjense qué interesante, porque él distingue entre dos operaciones fundamentales del hombre, que son la de caminar y la de ver. La de caminar siguiendo a alguien, ¿no? Dice, no había que seguir al hombre a quien podíamos ver, sino a Dios que no podía ser visto. De modo que aquí encontramos como dos direcciones opuestas. La dirección del seguimiento, que obviamente el hombre debe seguir a Dios, y la dirección de la visión, que Dios es invisible, en cambio el hombre es visible. Por eso no había que seguir al que se podía ver y no se podía ver aquel a quien se debía seguir. Así pues, para mostrarse al hombre y para que éste le viera y le siguiera, Dios se hizo hombre, ¿no? De modo que, de alguna manera, este conflicto que nosotros tenemos desde siempre entre el seguimiento y la visión se resuelve en forma eminente, necesaria, diría Tomás, con este segundo tipo de necesidad, como máxima conveniencia, mediante la encarnación. Dios se hizo hombre. Bueno, en esta línea entonces sigue Tomás desarrollando argumentos mediante los cuales él como que muestra la necesidad de la encarnación. Sin embargo, voy a cortar aquí para no hacerlo tan largo. Si fue de su utilidad, le voy a pedir que le pongan el like, se suscriban, en fin, etcétera, para la difusión del canal. Que tengan un buen día.